Ya, estoy grabando la clase. Entonces. Ya. Todos ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Súper. Sí, sí se ve. Ya. Vamos a partir con la página 46, el ejercicio de las preposiciones. A ver, ¿quién se acuerda de las preposiciones, qué eran las preposiciones articuladas? Las preposiciones articuladas son aquellas en que se une una preposición semplice con Semplice. un artículo definido. Perfecto. Exactamente eso es. A ver. Déjenme ver. Para cambiar. ¿Qué están viendo en la pantalla ahora mismo? Word. Se ve blanco. El Word, ¿no? Word blanco. Ya, entonces, ¿qué quiero cambiar? Ya, tengo que volver acá. Y lo cambiamos a esto. Ya. Le falta la mesita acá. Ya. Entonces, estas son las preposiciones articuladas. Acá arriba tenemos nuestras preposiciones simples, que son 8, que ya las conocemos de que las hemos repetido hartas veces. Y después tenemos los 7 artículos del italiano. Entonces, 5 de estas preposiciones se van a combinar con cada uno de los artículos y van a formar nuestras preposiciones articuladas. ¿No? Entonces esto era un poco, hay que aprendérselo de memoria, de tener claro de que siempre va a suceder esto, o sea, siempre se tienen que articular, ¿ya? No es opcional, es obligatorio. Entonces, si yo, acá está el Word. Si yo estoy escribiendo y digo, il libro è di il professore, ¿está correcto eso? No, No, ¿por qué? porque hay que juntar di, il. Perfecto, ¿y en qué se convierte? En dil. Del. Del. Ya no existe dil, el di-il es del. Ya, si yo le pongo dai, questo panino a alunni. Dai questo panino agli alunni. Eso es, dale este sándwich a los alumnos. ¿Esto en qué se convierte? Ugly. Allí. Exacto, simplemente lo juntamos. ¿Ya? Por eso les decía que las preposiciones articuladas no son difíciles porque no se convierten en algo como completamente nuevo. Siempre va a mantener más o menos la idea, ¿ya? De lo que es la preposición y el artículo. Entonces, si nos vamos al ejercicio de la página 46, el de arriba, todos estos ejercicios ustedes ya lo hicieron, los vamos a volver a ver. ¿Ya? El 1 dice, ¿da dove viene Alice? Y el libro nos dice que da y Holanda. ¿Qué teníamos que hacer con esto? Lo primero que yo tengo que hacer es ver cuál es el artículo que me toca, el artículo que le toca a esa palabra. ¿Ah? Holanda es una palabra singular que empieza con vocal, por lo tanto, ¿qué artículo lleva? Hay apóstrofe. La era apostrofada, ¿cierto? Ujú. Y ahora, esto, ¿en qué se convierte
este da con la L apostrofada. Dalla. No, darla no. Dal. Con Dal doble apostrofado. Dal apostrofado. Entonces pasa a ser Dallolanda. Entonces, no tiene más como dificultad que ese. Simplemente saber cuál es el artículo que toca. ¿Ya? Cassetto es una palabra masculina singular que empieza con consonante. ¿Qué artículo usa cassetto? il. Il cassetto, ¿cierto? Y dijimos que inil se convierte en Nel. nel. ¿Y listo? Eso. Nada más. Ya, entonces tenemos di ragazzi. ¿Qué artículo lleva ragazzi, que es una palabra masculina plural que empieza con consonante? I. I, ragazzi. I ragazzi. Y el di, lo dijimos antes, se convertía en Dei. 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 Su tavolo. ¿Qué artículo lleva tavolo? Il. Il tavolo. Y su il se transforma en Sul. sul. Dice una volta a mese. Ya, mese. Mese es una palabra masculina, significa mes. ¿Ya? Masculina singular que empieza con consonante. ¿Qué artículo va a llevar mese? Il. Il mese. ¿Y en qué se convertía este a il? Al. Al. Y ya terminamos con in borsa. Borsa, palabra femenina singular que empieza con consonante. ¿Qué artículo lleva? La. La borsa. ¿Y qué se convertía en este in la? Nella. 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 Ya, acuérdense que tiene doble L. Nella. Ya, entonces, visto así, no es tan difícil, ¿cierto? No tiene... Hay que acordarse nomás. O sea, yo lo que siempre les digo, la base de hablar bien el italiano, la base como más importante es saberse los artículos. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, lo que pasa es que si yo me sé todas las combinaciones, todas las preposiciones, pero no me sé los artículos, es como que no supiera nada. Entonces, muy, muy, muy importante siempre tener muy claro qué artículo va a llevar una palabra. ¿Ya? Lamentablemente no son fáciles como en el español, pues que tenemos 4 artículos. El, la, los, las. Aquí no, en italiano hay 7 artículos, entonces hay más reglas, hay que aprendérselos un poquito mejor. Ya. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Súper. Ya. Vamos a dar vuelta a la página. Página 47. Y tenemos nuestra famosa combinación, ¿ya? Porque vamos a ir viendo de a poco que las preposiciones tienen como trucos, pero son trucos que hay que aprenderse un poco de memoria. ¿Ya? ¿Cuáles son los trucos? Hay combinaciones de preposiciones, como que generalmente van a ir juntas. Y vamos a ver también que hay algunas palabras, algunos verbos, algunos adverbios, que son muy amigos de ciertas preposiciones. Entonces, nos vamos a tener que empezar a aprender el verbo más la preposición o el adverbio más la preposición, porque esa combinación se va a repetir siempre. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a partir con una combinación clásica de preposiciones, que es da, a. ¿Ya? Estas dos preposiciones metidas en una misma frase las vamos a ver una y otra y otra y otra vez. Eso es muy común. ¿Qué significa en español? Desde
hasta o de a. ¿Ya? Es decir, principio y final. O origen y... Origen y destino. Destino. Destino, gracias, gracias. A veces el cruce de idiomas me deja medio tonto. Ya. Entonces, obviamente, nosotros nos estamos aprendiendo esta combinación da-a en su versión simple, ¿cierto? Las preposiciones sin juntarse con ningún artículo, que es como hay que aprendérselo. ¿Por qué? Porque después, según el artículo, va a cambiar, se va a contraer de una manera, entonces el artículo depende simplemente de lo que viene después. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se usa mucho en horarios, que fue la tarea que hicimos. Entonces, si yo digo que una tienda abre de las 8 a las 2, ¿ya? Primero, ¿cómo decíamos esta hora? Solo la hora. Si yo digo, si pregunto, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en italiano? ¿Cómo decíamos esta hora? 8. Le Ya, 8. pero si yo les pregunto, ¿qué hora es? ¿Cómo va a ser la respuesta completa? Le 8. Un poquito más completa que eso. Sono le 8. Eso mismo. Sono le 8. ¿Ya? Tenemos que decir el verbo. Claro, en algún momento podríamos decir solo le 8. Pero eso más adelante. Ahora, por ahora, la versión completa, la versión como más formal. Sono le 8. Y si yo les pregunto la hora y son esta hora, la segunda, ¿cómo es? Sono le 2. Eso mismo. Ya, acuérdense que usamos el formato AMPM, no decimos sono le 14, vamos a decir sono le 2. Ya. Entonces, sabiendo cómo es la hora, yo ahora quiero decir que este lugar abre desde las 8 hasta las 2. Entonces vamos a usar esta combinación de preposiciones. Da a. ¿Ya? Entonces, da Dal. a. Dalla. Pero que, no, ¿por qué Dale. dalla? Dalle. Dale se convierte en Dalle. dalle. ¿Y después cómo va a quedar el otro? Ale. Alla. Alle. Alle. Si es Alle. le, la preposición combinada va a terminar siempre en le. Perfecto. ¿Ya? Entonces yo digo, dalle 8 alle 2. Bien. Y ahora imagínense, tengo un negocio, no sé, un bar. Y abre tempranito, un bar italiano. Abre a las 12 del día y cierra a la 1 de la noche. ¿Cómo se llamaba esta hora? Si yo les pregunto, ¿qué hora es sono? ¿Y es esta hora? Mezzogiorno. ¿Sí? ¿Y cómo hago la respuesta correcta? Si yo les pregunto, ¿qué hora es sono? Mezzogiorno. Pero me falta algo entre el y la palabra mezzogiorno. Il mezzogiorno. Eso, il mezzogiorno. Y aquí con la segunda, si yo les digo, ¿qué hora es sono? Luna. Luna. Eso, luna. Acuérdense que como es una palabra singular,
el verbo también tiene que ir en singular. ¿Ya? E il mezzogiorno è l'una. Entonces, yo ahora quiero decir que este negocio abre desde el mediodía hasta la 1. Ahora sí es dalla. Combinación. Dal. Dale. Yo voy a usar el da a. Pero es que, ojo, ojo. Háganlo con calma. No usen el oído. ¿Ya? Tienen que acordarse. ¿En qué se convierte ese da, il? Dal. En Dal. dal. Entonces, dal mezzogiorno. ¿Y qué se convierte ese a y con la L apostrofada? Al. Al. All'una. ¿Ya? Entonces, dal mezzogiorno all'una. ¿Ya? Es lamentablemente a este nivel, al nivel básico en que estamos, tenemos que estar súper atentos a las reglas, cada una de las reglas. ¿Ya? Porque a veces nos dan ganas como de lanzarnos y empezar y decirlo nomás. Pero todavía no podemos porque son reglas que son más complejas que los que estamos acostumbrados en español. Entonces tenemos que parar, respirar un poquito y ver la regla. Ya. Entonces, ¿se entiende el por qué yo este uso de preposiciones se los enseño con las preposiciones simples? ¿Ya? Yo no les digo que la combinación es dal, alle o dalle, alle. Yo les digo que la combinación es da, a. Eso es porque lo que venga después, o sea, en lo que se convierta este da, a, depende del artículo que viene después. ¿Ah? No tiene sentido de que yo les enseñe las combinaciones articuladas, porque van a variar constantemente. Lo importante es que ustedes sepan la base. ¿Ya? Que la combinación es da, a. Y eso nos va a pasar siempre cuando aprendamos combinaciones o usos usos ligados a verbos o adverbios. Siempre con la preposición simple. Porque después se va a articular. Ya. Un datito. Si yo uso solo, cuando hablo siempre de horarios, ojo, esto aplica solo a horarios. Si yo uso solo una de las dos, le voy a agregar un fino. Fino da. En verdad solo a la. Fino a. Solo cuando uso el hasta. ¿Y eso qué significa ese fino? Ahora es el mismo hasta, pero tiene como una combinación. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Ya. Ya, yo tengo esta frase. Questo negozio, me falta el verbo, apre dalle 8. Eso es, este negocio abre a las 8 o desde las 8. Pero yo ahora no estoy poniendo ningún final, ¿cierto? No estoy diciendo desde hasta, solo el desde. De ahí queda igual. Simplemente lo corto, no le pongo nada más. Pero yo cuando quiero decir questo negozio apre hasta las, no sé, las 12, yo no puedo poner alle 12, porque ahí estaría diciendo que este negocio abre a las 12. Yo quiero decir que este negocio abre hasta las 12. Tengo que agregarle ese fino. Entonces este fino a va a significar simplemente hasta. Cuando no tenemos un desde. Entonces, fino a va a ser hasta cuando no tenemos un desde.
¿Se entiende mejor con el ejemplo? Ujú. Sí. Bien. Acuérdense que si cuando tengan dudas o alguna pregunta, pregunten nomás. Pero también se puede decir questo negozio apre dalle 8 fino alle 12, alle 12. Alle 12, no, porque ahí yo no, ahí no necesitaría el fino, porque ahí tengo un asta sin un desde, o sea, con el desde. Questo Ok. negozio apre dalle 8 alle 12. ¿Ya? Entonces, como tengo el da, a la no tengo que ponerle un fino. Mm. Entonces ese fino se lo agregamos solo cuando no tengo un da. Ok. Ya. Seguimos. Vamos a la página 48, la siguiente. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Nosotros hicimos este ejercicio de los del living, de los muebles, donde estaban las cosas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver estos que son los del ejercicio 1, son adverbios de posicionamiento. Todo esto del dentro, fuori, todo eso son adverbios de posicionamiento. Entonces vamos a ver uno a uno, que algunos son muy similares y otros no. Y ahí nos vamos a fijar una cosa de lo que les decía, de que hay algunos adverbios que como que se llevan muy bien con algunas preposiciones. Y aquí hay varios casos. Ya. El primero es dentro. Obviamente, ¿qué va a significar? Dentro. No tiene... No es muy complicado. Pero fíjense que nosotros decimos en español dentro de, ¿cierto? Usamos la preposición de. En italiano no. Nosotros directamente decimos dentro y lo que venga. ¿Ya? Yo no digo dentro di l'armadio, no. Yo digo dentro l'armadio. ¿Sí? Puedo decir il bambino è dentro la macchina. ¿Ya? El niño está dentro de el auto. Pero yo aquí en italiano no pongo ninguna preposición después de dentro. Simplemente lo sigue el dentro de qué. Ya. Siguiente. Accanto. ¿Qué es accanto? Al lado. Al lado. ¿Ya? Y nosotros decimos al lado de, en italiano va a ser accanto a. Entonces el libro nos pone el ejemplo de il televisore è accanto al camino, ¿cierto? Como dice, camino es chimenea.
Pero si yo en vez de chimenea, que en italiano es singular, camino, pusiera que está al lado de la silla, la sedia, ¿cómo va a quedar esto? Accanto. Alla. Eso. Accanto alla sedia. Por eso, y ahí les vuelvo a insistir, por eso nosotros nos aprendemos la preposición simple, nunca la preposición articulada. Porque después la vamos a articular dependiendo de lo que venga. Ya. Siguiente, intorno. ¿Qué es intorno? Alrededor. Alrededor. Y va a ser intorno a. A nuestro alrededor de. Nosotros en español usamos de con todos estos adverbios. En cambio en italiano es a. Intorno a. Dietro. ¿Qué es dietro? A la derecha. A la derecha de. No, ojo. Destra. Atrás, detrás. Eso. Acuérdense siempre esto. Destra es derecha. ¿Ya? En cambio, dietro es detrás. Y no lleva preposición. Igual que dentro. Dice acá, dietro la escribanía, detrás del escritorio. Davanti. ¿Qué es davanti? Delante de. Delante, exacto. Y va a ser delante, davanti a. Davanti a. Ya, cuando dice la 6, sulla parete, ¿cuál creen que es el sobre? Su. Sí, eso, solo su. Sul. Su. Solo Ajá. su. ¿Por qué? Porque su, además de ser un adverbio de posición, ¿qué es? Una preposición. Eso mismo, es una preposición. ¿Ya? Entonces, ahí dice sulla parete, pero en verdad la preposición simple es su. ¿Ah? Porque yo digo sulla parete, pero por ejemplo, si en vez de parete yo dijera tavolo, ¿cómo tendría que ponerlo? Sul. 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 Exacto. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ya, sí, cambié de micrófono. Ya. Entonces, dijimos que su significaba ¿qué? Sobre. Sobre. Perfecto. Obviamente no va acompañado de ninguna preposición porque ya de por sí es una preposición. Nunca vamos a tener dos preposiciones juntas. Ya. ¿Qué viene después? Tra. Tra. ¿Qué es ese tra? Detrás. No. Entre. Entre.
¿Qué otra forma tengo de decir ese tra? Fra. Tra, exacto. Fra. Es lo mismo, porque también es una preposición. Y dijimos que la preposición tra es lo mismo que decir fra, y los dos significan entre. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente tenemos, obviamente, dos objetos. Por eso, dos o más. Por eso tenemos le poltrone, ¿ya? Que son los sillones. ¿Ya? O podría decir fra la poltrona no sé, Il tavolino. finestra. ¿Sí? Entre el sillón y la ventana. Ya. Siguiente. Sotto. ¿Qué es sotto? Debajo. Debajo. Exacto. Sopra. Sobre. Sobre. ¿Ya? Es muy parecido, si se fijan, el sopra y el su significan lo mismo. ¿Ya? La gran mayoría de las veces son intercambiables. Hay pocos casos en que no. Y generalmente podemos usar o su o sopra. Y el último, vicino. ¿Qué es? Cerca de. Cerca, cerca de. Y este caso va a ser vicino a. Entonces, Y vicino si a. fuera, por ejemplo, ¿Sí? el anterior que decía sopra il camino, y si en vez de sopra usamos sul, ¿sería sul camino o El camino. sul camino? Sí, porque es sopra il Il. camino. Ujú. ¿Ya? Entonces yo cambio el su por el sopra, pero me queda esto. Suil. Entonces yo estoy obligado a Sul. comprar sul camino. Ya, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. Va bene. Bien. Ya. Yo les voy a mandar un dibujito que ejemplifica todos estos adverbios. ¿Ya? Para ¿No que lo... mandaste uno, creo, uno de ¿Sí? un cuadrado con una pelota? Ah, ya, súper. Entonces ya lo tienen. Sí. Es Un esto mismo. cubo. Un cubo. Cubo con... Es un cubo. Sí, súper. Entonces no les voy a mandar nada. Ya. ¿Dudas? ¿Nada? Todas, pero bueno, ¿Cómo hay que todo? estudiar. Hay que estudiar. Sí, pero lo que tienen que hacer es que si tienen dudas, no duden en preguntar. Ni por aquí ni por el chat. Cualquier duda me la preguntan. ¿Ya? Denme un segundo, voy y vuelvo. Menos de un minuto estoy de vuelta. Ya. Este es como el break. Faltó el cafecito, claro. Nosotros tenemos el mate igual, por si acaso. El café con galletas. Muy machetón. El Ítalo y su café. Voy a ir a hacerlo al tiro.
Ya, volví. Bueno, sigamos. Página 49. El ejercicio 3, el de abajo. ¿Ya? Y aquí tenemos una cosa que ya habíamos visto el año pasado, pero lo volvemos a ver. El che y el Chisono. chisono. ¿Qué significaban estos dos? Hay en Exacto. singular y hay en plural. Exacto. Entonces, en verdad, significan lo mismo. Pero hay que estar súper atento a que este es para cosas singulares y este es para cosas plurales. Y nada más, si no tiene más complicación. ¿Ya? Si lo que viene después es singular, ponemos el che. Si lo que viene después es plural, ponemos el chisono. ¿Ya? En algunos casos particulares va a significar está, pero en muy poquitos casos. ¿Ya? Y este va a ser están. Sobre todo, más que nada, esto va a ser cuando hablemos de una persona. ¿Ya? Una persona, el nombre de una persona. Por ejemplo, el primer ejemplo de este ejercicio. Que dice, Che Mateo. ¿Ya? ¿Está Mateo? Esa es la pregunta. ¿Ya? Pero por ejemplo, si fuera Mateo y Antonia, yo diría Chisono, Mateo, Antonia. ¿Están Mateo y Antonia? Entonces, al final funciona igual del mismo modo. Si tenemos una sola persona, che. Si tenemos más, chisono. Ujú. Ya. Y teníamos el segundo, que este es el que creaba en general más problemas, con la palabra auto. Autobús. Ah, sí. Ya, entonces, ¿qué pasaba acá? Que la palabra autobús es un extranjerismo. Entonces, si yo la escribo así, si la tengo así, sin un artículo, sin ningún contexto, puede significar autobús o autobuses. El contexto nos va a decir si es que es singular o plural. Pero, igual, yo podría saber cuál poner. Si el che o el chisono. Haciendo incluso la traducción literal del español. ¿Ya? Porque si yo digo che autobús, estoy diciendo hay bus. En cambio el chisono es hay buses. ¿Cuál de los dos tiene más sentido? Chisono. Segundo. El segundo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo no voy de una persona y digo, ¿hay bus? No, ¿hay buses? Ya, entonces, ese seguro es plural. Entonces dice, domani non ci sono autos. Mañana no hay buses. ¿Sí? ¿Se me fijan? La estructura es igual, no cambia nada. Ya. Y el otro que en algunos casos creó confusión fue el del un tráfico. Entonces, no me acuerdo si en este curso en particular, pero en general en varios cursos hubo gente que me puso esto. Ya.
no, esto obviamente no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Quién me lo sabe explicar? El artículo Porque es un singular. es singular. Exacto. ¿Ya? O sea, más que nada es que tráfico, que vendría a ser nuestro sustantivo que manda, es singular. Es una palabra singular. ¿Qué pasa? Que a mucha gente se confundió porque pensaba que como tráfico está compuesto por muchos autos, ¿ya? Que es una duda súper válida. ¿Ya? Pensaban que nosotros al poner el che o el chisono teníamos que basarnos en la cantidad de objetos. Y no, nosotros tenemos que basarnos gramaticalmente en la palabra, de si es singular o es plural. En este caso es singular, por lo tanto, la respuesta correcta era che, un tráfico tremendo. ¿Cómo podría decir lo mismo usando una manera plural? ¿A quién se le ocurre? Mm, ¿De qué está formado? Cuando habla de tráfico es lo que nosotros entendemos por taco. mucho auto. Muchos autos. ¿Cómo se dice muchos autos en italiano? ¿Cómo se dice auto en italiano? Máquina. Máquina. Ujú. Entonces, autos, Máquine. máquine, por lo tanto, muchos autos. Molte máquine. Perfecto. Molte macchine. Y ahora yo quiero decir que hay muchos autos. Ci sono. Ci sono molte macchine. Y estoy diciendo prácticamente lo mismo, usando otro concepto y usándolo bien en plural. ¿Cómo podría yo decir hay mucha gente? Si les digo que en italiano gente se escribe igual, aunque se pronuncia gente. ¿Cómo digo hay mucha gente? Ci sono. ¿Ya? Molte gente. Ya. Piénsalo ahora en español. ¿Cómo hablamos de gente nosotros? Como el singular. En singular, ¿cierto? En italiano es igual. Entonces, ¿cómo va a quedar? Molto gente. Ojo que cuando nosotros tenemos este cuantitativo, tiene que Molto. coincidir. Molta gente. De Y ahora acuerdo. quiero decir que hay mucha gente. C'è Exacto. C'è molta gente. Hay mucha gente. ¿Ya? En italiano es igual que en español, es la gente. Y es lo mismo un poco de lo que pasaba con el tráfico. Yo estoy hablando de la gente y a pesar de que cuando hablo de la gente me estoy refiriendo a muchas personas, la palabra gente en italiano también es singular. La gente. Ahora, un poco lo mismo que hicimos con los autos. ¿Cómo podría decir esto mismo en versión plural? Ci è molte persone. No, ci sono. Ci sono molte Ci persone. sono molte persone. So farlo lì. Persone. Ya. ¿Se entiende bien esto? Sì. Lo único que eso hay que acordarse siempre de cuando lo usemos de aplicarlo. Así que al final eso es lo complicado. ¿No? Pero tener siempre en cuenta eso, el che y el ci sono, singular y plural. Y ahora, Andrés, a propósito de una cosa que dijiste, les voy a dar un truquito. ¿Qué pasa con esto, con el molto? ¿Ya?
Cuando en español significa muy, en italiano va a ser siempre molto, que va a terminar siempre en O. Pero cuando en español significa mucho, o mucha, o muchos, o muchas, uy, se me fue para... Vamos a borrar algo para que vuelva acá. ¿Ya? Ahí en italiano también va a tener género y número. Entonces va a ser molto, Molte. molta, Molti. Molte. molte. Ya, entonces ahí va a estar. A ver quién se luce diciéndome, traduciéndome esto. Se los puse ya en italiano. Imagínense cómo está. Ya. Estos muchachos son muy inteligentes. ¿Quién me lo traduce? Questi ragazzi Questi sono molto intelligenti. ¿Sono qué? Sono molto intelligenti. ¿Molti? ¿Seguro? Molto. Molto, porque dijimos que si es muy, es molto. ¿Molto qué? Intelligenti. Intelligenti. Sì. ¿Ya? Ojo al cómo terminan las palabras. Tenemos que estar siempre súper claros de que si nuestro sustantivo es plural, ¿ya? Nuestros adjetivos también tienen que ser plurales. Vea Questi todo. ragazzi sono molto intelligenti. Si fueran estas muchachas, Queste ragazze. bien, queste ragazze, ¿y lo demás de la frase? Tal cual. ¿O no? Sono molto Ajá. intelligente. No. Molte. No, este no lo podemos tocar, Marcelo. Si yo les dije, si es muy, queda siempre igual. ¿Cómo termina esto? Inteligente. Intelligente. No. Oh, ni idea. Esta viene con truco, esta pregunta. ¿Cuál es el singular de intelligenti? Inteligente. Intelligente. Intelligento. Ah, No, inteligente. Entonces, esta combinación va a ser igual para masculino o femenino. Acuérdense de las palabras neutras. Tenemos palabras neutras en italiano que si terminan en "e" en singular, en plural van a terminar en "i", y da lo mismo si son masculinos o femeninos. Entonces va a quedar queste ragazze sono molto intelligenti. Y ahí es donde se pone más complicado porque el femenino plural tiene palabras que terminan en "e" y palabras que terminan en "i". Y ahí es donde se pone más complicado. El masculino no, porque en plural masculino todo termina en "i". Se sabe. Pero el femenino es más difícil. Ya. Bien. ¿Dudas con esto? Nada. Y no, hay que estudiar.
Pucha, en clase se la pasan hablando y ahora están todos calladitos. ¿Qué les pasó? No, estamos hablando. Lo que hay que hablar. Sí, no, sí, lo sé. Lo que pasa es que la versión online es súper distinta a la versión presencial. Sí. Es más difícil crear como diálogos. Ujú. Bueno, nos vamos ya a lo que vinimos, que son los posesivos. Vamos a quedarnos pegados un par de semanas, cuando digo un par es casi un mes, en esta materia. ¿Por qué? Porque es bastante complicada, no les voy a mentir. Pero es complicada, ojo, cuando no nos sabemos adaptar. ¿Ya? Porque en verdad no es complicada, es muy parecida al español, pero hay que adaptarse a que hay un cambio en la forma en que los usamos. Pero cuando se acostumbran a ese cambio, en verdad después son siempre iguales. Ahora lo vamos a ver. Miren, el libro nos explica, si se fijan en la tablita de la página 51, en esta unidad el libro nos explica 6 posesivos, y son todos singulares. Yo personalmente encuentro que lo mejor es aprenderlos todos y, aunque sea más difícil al principio, acostumbrarnos al tiro a que existen varios posesivos, no solo esos 6 singulares. Último año, en tercer año, los volvemos a ver cuando ya el libro nos explica los plurales. O sea, ahora los vamos a ver todos. Ya. ¿Cuál es esta cosa que digo que cambia respecto al español y que hay que como mentalizarse mucho de que va a ser siempre, o en verdad casi siempre así? En italiano, nosotros tenemos un adjetivo posesivo, vamos a poner en italiano, adjetivo posesivo, es lo que nosotros entendemos por el mi, tú, su, pero en italiano estamos obligados a acompañarlo de un artículo. Si se fijan, en el libro, en el cuadrito que dice el del cumpleaños y la máquina, dice il mio compleanno, il tuo compleanno, il suo compleanno. Entonces, si se fijan, nosotros vamos a acompañar este adjetivo posesivo siempre con un artículo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprenderlos directamente como que fueran una pura palabra. ¿Ah? Cuando los repasen, cuando los piensen, no digan tuo. Apréndanselo al tiro como il tuo, porque esa combinación es fija. Entonces, apréndanselo al tiro así, il mio, il tuo, il suo. Después, la mía, la tua, la sua. Siempre artículo más adjetivo posesivo. Apréndanselo así. Directamente así. Como si fuera una sola cosa. Ya. Entonces, obviamente hay muchos más posesivos. Ojalá fueran solo esos. Entonces, no son solo eso. no están ni cerca de serlo. Ya, ahora les voy a compartir esto. A ver, Maxi.
Esos son todos los posesivos. ¡Ah! ¿Ya? O sea, nosotros, el libro simplemente nos enseñó este cuarto. ¿Ya? Son, en verdad, muchos más. Fíjense una cosa, que a pesar de que son varios, todos cumplen la misma regla. ¿Y es cuál? Que van junto al artículo. Il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro. ¿Ya? Que vendría a ser mi, tu, su. Il mio, il tuo, il suo. Nuestro, vuestro, y ahí nos va a servir más pensarlo como en la versión española, vuestro. Y aquí, este il loro es el de ellos o el de ellas. ¿Ya? Lo mismo acá. El mi, tu, su es la mía, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro. Entonces es la nuestra, perdón, nuestra, vuestra y la de ellos o la de ellas. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros, en el español chileno, al final, aquí, en el la sua, usamos su. En la vostra, usamos su. Y en la loro, usamos su. Ya somos medio flojos gramaticalmente. Entonces, por eso, lo mejor es separarlo así, como la vuestra, la de ellos o la de ellas. ¿No? Y miei, y tuoi, y suoi, fíjense que estoy pronunciando todas las vocales. Y miei, y tuoi, y suoi, es mis, tus y sus. Y nostri, y vostri, y loro, va a ser nuestros, vuestros, los de ellos o los de ellas. Y le mie, le tue, le sue, que también va a ser mis, tus y sus. Le nostre, le vostre, le loro. Nuestras, vuestras, las de ellos, las de ellas. Ya, entonces, yo les voy a mandar este cuadrito en todo caso, para que lo tengan. Pero ahora lo vamos a aplicar un poco. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar para que lo vean todos juntos? Buena pregunta. Vamos a... Déjenme que voy a poner la foto. Ya, ahí se ve todo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con este cuadrito? Vamos a hacer la del libro. Ahí partimos con algo más fácil que es prácticamente igual al español, ¿ya? Solo que el página no lleva tilde y la G se pronuncia G. La página del libro. Ya. Entonces, nosotros vamos a partir con una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Ya? Más bien, ¿qué cosa es lo poseído? ¿Para qué me sirve saber esto? Para saber si esa cosa es
masculina o femenina. Después para saber si es singular o plural. Ya. En este caso, ¿qué responde qué cosa? ¿Qué cosa es lo poseído? La página. La página. Ya, entonces vamos a hacer esto en rojo. Ya, y después vamos a preguntar, ¿de quién es? Bueno, en azul. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta de quién es? Es del libro. Libro. El libro. ¿Me siguen hasta ahora? Ujú. Ya. Entonces, ¿de qué me sirve saber estas dos cosas? Primero, cuando yo pregunto qué cosa es lo poseído, yo voy a preguntarme si es masculino o femenino. ¿Esto es masculino o femenino? Femenino. Masculino. Femenino. ¿Singular o plural? Singular. 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 Singular, ¿cierto? Fíjense ahora nuestro recuadro. Tengo aquí femenino y singular, pues. Entonces, uy, yo sé que me voy a mover en esta columna, la columna de los femeninos singulares. ¿Sí? Ya. Ahora, cuando yo tengo ¿de quién es? ¿Qué me sirve saber eso? Tengo que saber qué persona voy a usar. Entonces, ahora piénsenlo en las personas normales. ¿Cuáles son las personas normales? Yo, o sea, los pronombres personales. Tú, lui o lei, Lei, lui, lui o lei, noi, voi o loro. loro. En este caso, el libro. ¿A qué persona lo podríamos poner? ¿En cuál de las personas lo podríamos poner? Luis. Lui. Lui, pues, ¿cierto? Ujú. Ujú. Entonces, en este caso va a ser, vamos a quedar ahí en lui o lei. En este caso, lui. ¿Y eso qué persona es? Tercera en Tercera. singular. Tercera singular. Entonces, yo dije, con el paso número 1 me estoy moviendo en esta columna, y con el paso número 2 estoy viendo qué persona es. Y aquí ya tengo que la respuesta es La sua. la SUA. Su. Va a ser la SUA página. ¿Sí? Y nosotros, el problema es que, lo que decía, nosotros usamos mucho el su. Italiano, en español va a ser su página. Yo sé que este método al principio es súper fome, ¿ya? Como súper monótono, súper lento, pero es la mejor forma que tienen para al principio acostumbrarse a los posesivos. Con el tiempo no van a tener que hacer estas dos preguntas, lo van a saber nomás. Pero al principio hay que hacer esto. Son dos pasos. Son estas dos preguntas. ¿Qué cosa es lo poseído y de quién es? Y van a ver que siguiendo estos dos pasos van a estar siempre correctos. Y ya con el tiempo, como les digo, se van acostumbrando a que no lo van a pensar así, no lo van a hacer como con tanto paso. Pero al principio, porfa, se los pido por favor, háganlo. Háganlo así, paso a paso. Ya. Le riviste dei ragazzi. Voy a hacer una cosa. Ahí me.
Le riviste dei ragazzi. Ya, entonces, primer paso. ¿Qué cosa es lo poseído? Le riviste. Lo reviste. Perfecto, le riviste. Ok. ¿Y de quién es? Dei ragazzi. Ragazzi. Dei ragazzi. Hasta ahí estamos. Perfecto. Entonces, ¿le riviste masculino o femenino? Femenino. 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 Bien, ¿singular o plural? Plural. Plural. Perfecto, entonces, femenino, plural. Y ragazzi, ¿qué persona es? Masculino. Plural. Masculino. Plural. No, persona. Tercera plural. Eso mismo. Tercera plural. ¿Cómo vendría a ser en italiano la tercera plural? Loro. Loro. Ellos. En este caso, y ragazzi, ellos. Ya. Entonces, ¿yo qué les dije? Primero, el qué cosa para saber en cuál columna nos vamos a mover. Dijimos que en femenino plural. Es decir, en esta columna, la de la derecha. Tenemos plural, tenemos femenino, esta es la columna. Y El loro. después dijimos que con la segunda pregunta vamos a ver qué persona es. Tercera persona plural. ¿Ya? Y tenemos aquí, le loro. Le loro revista. Sus revistas, las revistas de ellos. Esta materia nos sirve harto también para practicar el conocimiento de, efectivamente, reconocer si una palabra es masculina o femenina, singular y plural, que a veces suena fácil, pero muchas veces no lo es. Serían sus revistas. Claro, es que eso es lo que les digo. Ese sus revistas en español latino, al final nosotros en italiano podríamos decir le sue riviste, le vostre riviste y le loro riviste. Y los tres se conjugan, o sea, se traducen igual. Entonces, por eso lo mejor es pensarlo así. De él o de ella. Bueno, de ella. De vosotros. Vosotros o de ellos, de ellas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, igualmente acá es de ellos. Claro, en este caso el loro reviste es de ellos. Ay, perdón, lo puse todo desordenado. Espérenme. Ya, le loro es de ellos o ellas. Le sube. Uy, no le chunté ninguno. Le sube es de lo de ella. Y le vostre de vosotros. Por eso yo, más que nada, lo que decía es que si nos tiramos por oído, tenemos muchas posibilidades de fallar. ¿Ya? Tenemos que hacerlo por regla, nunca por oído. Porque por oído, fíjense, pues, las tres formas se dicen igual en español. ¿Ya? En este caso, cuando decimos le riviste dei ragazzi, estamos diciendo le loro riviste. Vamos a hacer otro ejemplo.
Ya, esto no existe en verdad en italiano, es un error, pero es que necesito ponerlo así. L'appartamento di tu. Ya, esto no existe, igual que en español, yo no digo el departamento de tu, digo tu departamento. Pero más que nada, pues, necesito que ustedes me digan ese tu departamento en italiano. Il tuo dipartimento. ¿Cómo que, por qué dipartimento? No, il tuo dipartimento, apartamento. Apartamento, ojo con eso. ¿Ya? Il tuo apartamento. ¿Ya? Ven que en verdad varios de estos no es muy difícil, no son muy difíciles. Ya, ¿cómo va a ser el apartamento de Giulia y María? Le loro appartamento. ¿Seguro? Hazlo con la regla, Marcelo. Es plural femenino. ¿Femenino? Giulia y María. Y el apartamento masculino y Giulia y María. ¿Ya? ¿Pero cuál es la primera pregunta? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y el apartamento. ¿Ya? Li apartamento. No, ¿Qué el cosa? apartamento. El apartamento. ¿Mm? ¿Y Háganlo su paso apartamento? a paso con la regla. Para el apartamento es masculino Ujú. y singular. ¿Cierto? Y Julia y María son Plural femenino. Ahí para que se vea. entonces hay que ir a singular, masculino. Il suo, No, il loro. Eso. Il loro. Ya, eso es lo que quiero que hagan. Porque, como ven, lo que les decía, si yo empiezo como un poco oído o como me acuerde, no, hay que tomarse el tiempo, hay que hacerlo lento, hay que hacerlo paso a paso. Es fome, es lento, lo sé, pero ahora es necesario. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa? El apartamento masculino singular. Nos movemos en la primera columna. ¿Qué persona? Julia María. Ellas. Loro. Tercera persona plural. Llegamos ahí. Il loro. Il loro apartamento. Los demás, ¿cómo anduvieron? ¿Llegaron a lo mismo? Sí, pero muy lento. Pero sí, es lo que hay que hacer, así es. Sí. Ya, es lento, es fome, pero es lo que hay. Ya, otro ejemplo antes de terminar. Ya. Y no, le penne di Angela. ¿Qué era le penne? ¿Lápiz? Lápices. Eso, lápices. ¿Ya? La penna, el lápiz, le penne, los lápices. Ojo que si es le, no es los lápices, sino que es más femenino. Ya, háganme por favor el posesivo.
Il suo pene. No, porque Ojo, ojo, y mucho ojo por dos lados. Primero, respetar el género de la palabra, y segundo, respetar la pronunciación de las dobles. ¿Por qué te lo digo? Porque en vez de decir sus lápices, acabas de decir su pene. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, mucho ojo. Ya. ¿Quién? ¿Le sube pene? Perfecto. Le sue penne. ¿Ya? Voy a ser súper pesado con eso. Penne, doble N. Alárguenla todo lo que quieran, pero hay que alargarla. Penne, le sue penne. ¿Por qué? Dijimos que primero vamos a ver qué es lo poseído, y en este caso, si era femenino o masculino, singular o plural. Le penne es femenino plural, ¿cierto? Entonces nos movemos en la cuarta línea, en la cuarta columna. ¿De quién? De ella, tercera persona. Entonces llamamos aquí le sue penne. Sus lápices. ¿Ya? Vamos a hacer, ni se imaginan cuántos ejercicios de esto. ¿Ya? Se nos vienen 3 o 4 semanas de puros ejercicios de esto. Así que tranquilos. Tarde o temprano va a salir bien. Ya. Entonces, ahora como siempre, después de enseñarles la regla, ¿qué es lo que viene? Que el italiano está lleno. Las Excepciones. excepciones, exacto. No hay regla en el italiano que no tenga excepción. Así que este caso no va a ser distinto. Ya. Yo les dije que era muy importante esta combinación, que es un artículo más un posesivo, ¿cierto? Que siempre van a ir acompañados del artículo. Bueno, no siempre. Van a haber algunos casos muy particulares en que el posesivo va a ir solo, va a ir sin artículo. Y es una regla súper específica. ¿Qué caso no lleva artículo? Los parientes en singular. ¿Ya? Cuando yo hable de un pariente en singular con un posesivo, como cuando digo, no sé, mi hermano, en italiano no va a llevar artículo. Vamos a ver el ejemplo. Con esa misma palabra. Fratello, hermano. Entonces, ¿cómo voy a decir mi hermano? Mio. Mio fratello. Fratello. Ojo la doble. ¿Ya? Mio fratello. Ven que ya no lleva artículo porque es un pariente en singular. Tuo fratello. Tu hermano. Suo fratello. Nostro fratello. Vostro fratello. Y aquí viene la clásica excepción de la excepción. Il loro fratello. Grábense esto a fuego. El posesivo loro siempre, siempre va a llevar artículo.
¿Por qué? Preguntarán. Porque loro solo es un pronombre personal. Es ellos o ellas. Se convierte en posesivo cuando le ponemos artículo. Por lo mismo, siempre va a llevar artículo. Ya sea pariente, no pariente, singular, plural, siempre va a llevar. Ya. Si yo les digo que en singular un pariente no lleva artículo, ¿cómo va a ser el plural de mio fratello? Miei. ¿Y qué me falta ahí? Miei fratelli. ¿Cómo? Fratelli. Fratelli, pero el Fratelli. posesivo. Miei. ¿Pero qué me falta ahí? Yo le estoy diciendo que solo en singular no lleva artículo. Ah, el artículo. Li. Fíjense, lean la tabla. ¿Cuál es el plural de il mio? Ítalo, sálveme. Y miei. Miei. Pero si yo lo dije. Sí, yo también lo dije. No, es que dijeron miei. Ah, y miei. Por eso yo les decía, ¿qué les falta? No pueden decir solo miei. Tienen que decir i miei. ¿Cuál es el plural de tuo fratello? Y tuoi fratelli. Perfecto. I tuoi fratelli. Fratelli. El plural de suo fratello. Suoi. I suoi I fratelli. fratelli. I tuoi. El plural de nostro fratello. I nostri fratelli. Nostri fratelli. Estoy buscando para empezar. I vostri Exacto. fratelli. Exacto. I vostri fratelli. Y el último. I I. I loro fratelli. I loro fratelli. Ya. Entonces, súper importante, los posesivos plurales, eso sí que apréndanselos directamente como que fueran una pura palabra. O sea, en verdad todos, porque son pocas las excepciones en que lo usamos sin artículo. ¿Ya? Pero los plurales siempre llevan artículos, siempre, siempre. Entonces, jamás en todo el italiano van a encontrar ese miei como posesivo solo. Siempre va a ser i miei, i tuoi, i suoi, i nostri, i vostri, i loro. ¿Ya? Eso es cuando usamos el posesivo de manera común, es decir, usándolo antes. Ya les voy a explicar más adelante otras formas de usar posesivos, donde ahí sí los pueden encontrar sin artículos, pero eso ya es más adelante. A nivel, este nivel básico, este nivel como simple de los posesivos, todos los posesivos plurales van a ir siempre acompañados de su artículo. Si quiero decir, por ejemplo, la lapicera es mía. Ahí, por ejemplo, es una forma distinta porque ahí no es un adjetivo posesivo, sino que es un pronombre posesivo. Y ahí no lleva artículo. Pero por eso, por ahora, nos vamos a centrar en esto. ¿Ya? Igualmente te lo digo, la penna es mía. Ajá. Lo mismo, no estoy diciendo mi lápiz,
Estoy diciendo el lápiz es mío. Es mío. Entonces no lo estoy usando como adjetivo, sino que lo estoy usando como pronombre y esa es otra materia. Si no, sería la mía penna, ¿no? Exacto. La mía penna. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver con calma. Eso sí ya son los pronombres posesivos. Si quieren les puedo dar como un pequeño dato, ¿ya? Que simplemente que si en español es mía, en italiano va a ser mía. En español es mía, en italiano va a ser la mía. La mía. A eso se refiere con la diferencia entre pronombre posesivo y adjetivo posesivo. Pero como les digo, lo veremos ya en otro momento. Ya, para que terminemos, alcancemos a terminar. Quiero que hagamos todos juntos. No madre, vamos a hacer tía. Tía era tía. ¿Ya? Sí. Que lo hagamos con todos los posesivos. ¿Ya? Entonces, si la tía es mía, ¿cómo digo? La mía tía, la mía tía, ¿Qué me sobra ahí? La. El mía la. tía. Exacto. Mía tía. Mía sí. Acuérdense que los parientes en singular no llevan artículo. ¿Ya? Después, ¿cómo sigue? Tua. Tua sia. Sia. Perfecto. Ujú. Sua. Tua sia. Bien. Nostra. Muy bien. La. Vostra. Sia. No es la vostra. Vostra. Solo vostra sia. No dije la. ¿Y la última? La loro, sí. La loro, ese sí. La loro sia. La loro sia. Ese siempre, siempre, siempre con artículo, dijimos. ¿Cuál es el plural de mía tía? Le mie zia. Mie, Mie, ¿qué? No es de mie tía, es de mie Sí, Sie. tie. sí y. No, Ah, sí. Ya. ti con doble I es tíos. Este Ya. caso es tías. Entonces, le mie tie. El plural de Le tua, tue. le tue, Le tue. le tue Sí. tie, Le sue. le Sie. tie, Le nostre. Sie. le nostre tie, Le vostre. Sie. ¿ya? Le loro. Perfecto. Sí. Ya, entonces, como les decía, la regla es súper específica. Entonces, no es que hay que aprenderse muchas cosas, es simplemente acordarse de eso. Parientes en singular, sin artículo. Nada más. Pero bueno, Salvo loro. ¿cómo? Salvo loro. Salvo loro, exacto. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a decir la última excepción a la regla, que esto nos vamos de excepción en excepción. Ya. Si yo tengo un pariente singular, pero lo trato de una manera particularmente
amigable, como cercana, y les voy a poner el ejemplo. Yo, por ejemplo, de manera formal digo madre, pero ¿cuál es la manera informal de madre? Mamá. Mamma. O también en algunos lados de Italia dicen simplemente mamá, igual que nosotros. Mamá. ¿Cuál es la manera informal de padre? Papá. Y papa. No, Baba. bab Babbo. o papá. Babbo. Ujú. Los más comunes son mamma y babbo. Mamá y papá son poco comunes en Italia, aunque hay gente que los usa. Ya, y por ejemplo, ¿quién se acuerda que era un nipote? Sobrino. Sobrino Nieto. Sobrino. o nieto. Ah, que los italianos les gusta complicarse y tienen la misma palabra para sobrino y para nieto. Nipote. Y de hecho, es la misma para sobrina y para nieta, que también es nipote. Es una palabra neutral. Ya. Si yo a este sobrino, nieto, sobrina o nieta le digo sobrinito o nietito, digo nipotino o nipotina. Ya es una forma más cariñosa. Entonces, ¿cuál es la regla? Que si yo quiero decir mi mamá, vuelvo a La ponerle mía mamá. artículo. Ojo, Marcelo, y perdón que sea tan pesado yo. Las dobles. No es la mía mamá, Poquito guapo. es la mía mamá. Porque insisto que el problema del italiano es que si yo no pronuncio las dobles, puedo estar hablando de otra palabra. Y de hecho, mama es del verbo mamare, que es mamar. ¿Ya? Entonces, la mía mamma. Y eso es para todos. Hay que ser súper metódico con la pronunciación del italiano. Ya, entonces, dijimos que cuando hablamos de estas versiones más cariñosas, volvemos a ponerle artículos. La mia mamma, il mio babbo, il tuo nipotino. A pesar de que sean singulares, le ponemos artículos. Y hay más excepciones, pero con esta nos vamos a quedar por ahora. Si no, nos volvemos locos de excepción en excepción. Ya, ¿cómo lo ven? ¿Muy difícil? No, No, ¿cierto? Si lo que pasa es acordarse nomás. hay que estudiar esa tabla de memoria. Sí. De memoria, pero en todo caso, por ahora, y como vamos a hacer muchos ejercicios de esto, háganlos con la tabla al lado. Con las reglas. O se la imprimen o la escriben, como sea, pero siempre con el libro a mano, con la tablita esa a mano, y como les decía, paso a paso. ¿Ya? Si haciendo el paso a paso, las posibilidades de equivocarnos son pocas. Sin hacer paso a paso son bastante altas. ¿Ya? Y aquí es cuando se ve cuando la gente es metódica o no. ¿Ya? Se nota el tiro cuando veo las tareas. Así que esa era la materia por hoy. Necesito saber si tienen alguna duda en particular de esta última parte. No, ¿No? No, tampoco. Súper. ¿Puedes poner la tabla de nuevo en pantalla para hacer un Sí, y print? se las voy a mandar ahora. Ah, ya, perfecto. Sí, se las voy a mandar al WhatsApp Ya, genial. para que la tengan. Ya, voy a dejar de compartir. Estamos casi a oscuras.
Voy a terminar de grabar también.